Hi, my name is Angela Stinson. I'm a Communication and Engagement Coordinator here at the Early Learning Division, and I'm here today with Crystal Garcia, who will be supporting the Spanish for this video. Hola, mi nombre es Cristal García, soy una especialista de programa aquí en la División de Aprendizaje Temprana. Today we'll be reviewing the Preschool Promise Continuation Grant application. Hoy vamos a estar revisando la solicitud de subvención de continuación de promesa preescolar. You may have also heard this application referred to as the current service level application, but these are the same thing. También se ha referido como la aplicación de servicio actual. Es la misma aplicación. After the introduction, the first question you'll see in the application asks you to confirm if you are a current preschool promise provider. Después de la introducción, la primera pregunta que hace la solicitud, ¿es usted un proveedor actual de promesa preescolar? If you are a current provider, this application is for you. Si es un proveedor actual, esta aplicación es para usted. If you're not, please stay tuned to the ELD website for future opportunities for Preschool Promise and other grants. Si no lo es, manténganse informado en nuestro sitio de internet para subvenciones en el futuro. The next section asks for basic grantee information. La siguiente sección le pide información del beneficiario. You'll select your grantee name and let us know that you wish to continue being a Preschool Promise grantee. Va a seleccionar su nombre del beneficiario y si desea continuar siendo un beneficiario de promesa preescolar. If you do not wish to continue granting as a Preschool Promise grantee, you can select no and let us know your reasoning. Si no desea continuar siendo un beneficiario de promesa preescolar, nos puede dejar saber y le va a dar opciones para seleccionar por qué no. You can select your Early Learning Hub region here and type in your legal business name. Puede seleccionar su región del centro de aprendizaje temprano y su nombre legal de la empresa. And then include your Electronic Grant Management System or EGMS institution ID and your contact information for the program. Incluye también su identificación de la institución del Sistema Electrónico de Administración de Subvenciones, o por sus siglas en inglés, EGMS, EGMS. También incluye su información de contacto. Here you'll include your overall program contact information. Aquí va a incluir información del contacto principal del programa. And here you'll include information for the person responsible for the fiscal and budget requirements. Aquí va a incluir información de contacto fiscal del presupuesto. The next section asks you to identify details about your program. La siguiente sección le pide información sobre el programa. You'll identify if you are continuing to apply with all of your currently awarded slots, Va a pedir si está solicitando la continuación para todos sus espacios actualmente otorgados. if not, the application will ask you how many slots you'd like to continue with. Si no, la aplicación le va a preguntar cuántos espacios quiere continuar. The next question asks if you intend to subcontract teaching or classroom staff to perform Preschool Promise services. La siguiente pregunta es, ¿tiene la intención de subcontratar personal docente en el salón de clase para realizar servicios? If you received the transportation funds for the 2021 program year, you'll select yes here. Si recibió fondos de promesa preescolar para transportación en el año del programa 2021-2020. And if you plan on continuing to provide transportation services to children in the 21-22 program year, you can select yes.
También aquí le hace la pregunta si estará proporcionando servicios de transporte a todos los niños de promesa preescolar en el año de programa 2021-2022. The next section asks for information about each of your preschool promise sites. La siguiente sección pide información sobre los sitios de promesa preescolar. You'll enter the number of sites and each corresponding license number. Va a ingresar el número de sitios y el número de licencia o números de la agencia solicitante. You'll include the number of slots at each site and let us know if any of the sites will be new for this program year. Va a incluir los números de espacios para cada de los sitios y dejarnos saber si algunos de los sitios son nuevos. The next section of the application addresses an increase in slots. La siguiente sección le pide información si quiere aumentar de espacios. Note that only providers who applied for more slots than they were awarded in the initial RFA are eligible for additional slots. Nota, solamente los espacios, aumentos de espacios es disponible para los beneficiarios que no recibieron todos los espacios solicitados en su solicitud inicial. If you are eligible and you're interested in increasing your slots, you can select yes here. Si está interesado y es elegible, puede seleccionar que sí aquí. You will identify how many additional children you would like to serve and describe your ability to serve additional children if awarded. Va a identificar aquí el número de espacios adicionales que le gustaría servir. También va a describir su capacidad para servir los niños adicionales si se les otorgan fondos adicionales. The final section of the application is a series of assurances. Finalmente están las garantías. We are going to read through each assurance because we know that some grantees prefer hearing information rather than reading it. Vamos a repasar cada una de las declaraciones porque sabemos que algunos proveedores les gusta escuchar la información en voz alta en vez de leerla. Grantee agrees to adhere to the requirements as described in the 2021-2022 edition of the Grant Manual, as well as any necessary amendments during the program year. The PSP grantee agrees to disclose to ELD immediately if they identify an inability to meet a requirement as described in the Grant Manual. El beneficiario se compromete a cumplir con los requisitos descritos en la edición 2021-2022 del Manual de Subvenciones, así como a las modificaciones necesarias durante el año de programa. El beneficiario de promesa preescolar se compromete a notificar a ELD inmediatamente si identifica una incapacidad para no cumplir con un requisito como se describe en el manual de subvenciones. Grantee agrees to uphold the preschool promise quality requirements. El beneficiario se compromete a mantener los requisitos de calidad de promesa preescolar. Grantee agrees to adopt a commitment to continuous quality improvement. El beneficiario se compromete a adoptar un compromiso para continuar mejorando la calidad. Grantee agrees to partner with the Regional Child Care Resource and Referral Organization, CCR&R, for coaching, technical assistance, and program support. El beneficiario se compromete a asociarse con la Organización Regional de Recursos y Referencias para el Cuidado del Niño, CCRR, para sus entrenamientos, asistencia técnica y apoyo de programa. Grantee agrees to work in collaboration with the Early Learning Hub to recruit and enroll eligible children.
El beneficiario se compromete a trabajar en colaboración con el Centro de Aprendizaje Temprano para reclutar y inscribir a niños elegibles. Grantee understands and agrees to the eligibility requirements for preschool promise children. El beneficiario entiende y acepta los requisitos de elegibilidad para los niños con promesa preescolar. Preschool promise services cannot occur prior to eligibility determination. Note, Oregon tribes and duly funded OPK PSP grantees may use their current process for eligibility determination and enrollment. Los servicios de promesa preescolar no pueden ocurrir antes de la determinación de elegibilidad. Nota los tribus de Oregon y los beneficiarios de OPK, PSP financiados con doble financiación pueden utilizar su proceso actual para la determinación e inscripción de elegibilidad. Grantee agrees to comply with the fiscal and reporting requirements of the Preschool Promise Grant. El beneficiario se compromete a cumplir con los requisitos fiscales y la presentación de informes de subvención de promesa preescolar. Grantee attests that they currently have and will maintain the administrative infrastructure needed to develop and adhere to a budget, report on spending, and reply promptly to requests for information. El beneficiario de la subvención testifica que actualmente tiene y mantendrá la infraestructura administrativa necesaria para desarrollar y cumplir un presupuesto, informar sobre los gastos y responder con prontitud a las solicitudes de información. Grantee agrees to comply with all licensing requirements as applicable to their program designation. El beneficiario se compromete a cumplir con todos los requisitos de licencia según corresponda a su designación del programa. Grantee agrees to notify Preschool Promise within 5 days of any licensing violation. Note, school districts are exempt from the requirement to be licensed with the Office of Child Care. El beneficiario se compromete a notificar a promesa preescolar dentro de 5 días de cualquier violación de licencia. Nota, los distritos escolares están exentos del requisito de tener una licencia con la Oficina de Cuidado Infantil. Grantee agrees to maintain the required insurance as described in the grant manual throughout the duration of their grant. El beneficiario se compromete a mantener el seguro requerido como se describe en el manual de subvenciones durante toda la duración de la subvención. Grantee agrees to provide a minimum of 900 hours of in-person instruction. El beneficiario se compromete a proporcionar un mínimo de 900 horas de instrucción en persona. Grantee agrees to provide services a minimum of 6 hours per day and 4 days per week. El beneficiario se compromete a proporcionar los servicios con un mínimo de 6 horas por día y 4 días a la semana. Grantee agrees to begin serving children in the Preschool Promise program for 2021-2022 between August 1st and September 30th, 2021. El beneficiario se compromete a comenzar a servir a los niños en el programa Promesa Preescolar para el 2021-2022 entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2021. Grantee agrees to begin operating Preschool Promise Classroom each program year no earlier than August 1st and no later than September 30th, and end the program year no later than June 30th. El beneficiario se compromete a comenzar a operar en el Salón de Promesa Preescolar cada año del programa no antes del 1 de agosto y no más tarde del 30 de septiembre y terminar el año del programa no más tarde del 30 de junio de 2022. If you agree to all of these assurances, you'll click here. Si está de acuerdo con todas las garantías, va a seleccionar aquí. If you have any questions about the application, there are several resources available to you. Si tiene cualquier pregunta sobre la solicitud, hay varios recursos disponibles para usted.
You can review the frequently asked questions document included with the application. Puede revisar el documento de preguntas frecuentes que viene incluido con la aplicación. You can join us for our webinar on May 12th. Puede reunirse con nosotros para nuestro junta el día mayo 12. And you can always email us at psp@state.or.us. Y siempre nos puede mandar un correo electrónico a psp@state.or.us. Thank you. Gracias.